intensidades que vienen, unas muy horizontales y unas totalmente cenitales. Tú tienes que reproducirlo. Pero no puedes utilizar las dos al mismo tiempo. Tienes que utilizar una de las reales y la otra reproducirla controladamente. ¿Sí? Muchas veces la decisión no es creativa. O sea, siempre es creativa. Pero no, digamos así, artística de no, bueno, yo voy a poner unas luces azules, porque muchas veces lo que estás buscando es que este salón se parezca al salón que existe. Otras veces no, porque otras veces vas a estar aquí y quieres hacer creer que afuera hay un mega incendio, ocurrió un apocalipsis, se extinguió el sol, lo que tú quieras. ¿Cómo sería ese efecto de siguiente? Bueno, o sea, sería de noche completamente, digo, pero... O sea, ustedes lo que tienen que entender es que todo fenómeno natural, por ejemplo, todo fenómeno químico, todo fenómeno de lo que sea que produzca luz o que altere la luz, tiene que ser primero, desde el punto de vista del director o la directora de fotografía, entendido por sus cualidades. O sea, entonces pongamos, afuera, qué sé yo, hay un incendio enorme, solo que bueno, ya hicimos ese ejemplo. ¿Cuáles son las cualidades del fuego? O sea, temperatura, intensidad, hay movimiento, no hay movimiento. Si afuera lo que está es nubladísimo, entonces ¿qué es lo que hace? Yo tengo el sol que funciona como es mi fuente de luz, pero yo tengo una nube y nosotros estamos aquí abajo. Ahí está mi sede. Entonces, ¿qué va a hacer la nube? Va a funcionar como difusor, o sea, esto que viene aquí bien concentradito, aquí va a llegar en cualquier dirección, o sea, la luz no va a poder estar concentrada. Esas son una de las cualidades de cuando está todo nublado. Tú no puedes ni siquiera ver muy bien de dónde viene la luz, porque la luz viene de muchos lados, porque atraviesa tantas nubes que la luz viene en todas direcciones y además choca contra otras nubes y otras superficies, y finalmente uno está parado aquí y hay veces en que tú lo sabes por costumbre, pero no porque puedas ver la fuente del sol, sino porque está en muchos lados. Lo que se conoce como plenilunio es el momento en que en el horizonte el sol ya está por debajo de la línea del horizonte. Normalmente hace esto, ¿no? Aquí sería el mediodía, al menos en Venezuela. Aquí más o menos como a qué hora está oscureciendo, parte por las 7, algo así. Eso se modifica como a las 7. Depende de la época del año, pues ya en diciembre a las 6 ya es de noche. Y más o menos también sale como a la misma hora, a las 6 sale el sol. Una cosa que se llama plenilunio es cuando el sol ya está aquí. Sigue siendo más o menos de día, son las últimas horas del día, pero ahora toda la luz del sol va contra la bóveda celeste y de ahí va. Y es el momento donde tú ya no es el atardecer naranja bonito, sino un poquito después, que el sol ya no ilumina como desde un lugar, es como que todo de repente es una luz como homogénea, que ya no tiene como direccionalidad. Profe, y por ejemplo, si yo tengo 3 personajes, Ajá. y yo quiero que el de la derecha tenga rojo, y el de la izquierda azul, y el del medio un cenital en blanco, ¿cómo trabajaría eso? Bueno, lo que seguramente te va a ocurrir es que depende de cómo manejes, espérate. ¿Ah? Pues me acabo de dar cuenta que también faltó foto mía, pues yo batallaba mucho con el balance blanco y yo no sabía qué estaba haciendo. Pero con eso de la luz ya se entiende obviamente. Claro, entonces... Yo usaba la lógica esa de, bueno, si está amarilla, le agrego azul y ya. Pero no, porque no es esa es la temperatura que compensa. Fíjense, aquí O ilumina y cámara va viendo y va... Exacto. Porque si tú no sabes, muchas veces nosotros no sabemos cuál es la temperatura exacta del bombillo, ¿sí? Ante eso, tú primero iluminas
y luego le dices a la cámara, pana, no te puedo decir cuánto es esa temperatura, pero vamos a buscarla. Y la buscas hasta que lo que ella esté aportando, más lo que la luz esté aportando, ambos desaparezcan. Y tú tengas una imagen que se parece a la realidad. ¿A la realidad qué quiere decir? Es que todos los colores son lo que son. No siempre, pero la mayoría de las veces. ¿Por qué blanco? Porque la verdad es que si yo le dijera a la cámara el rojo, también ella con el mismo elemento construiría todo lo demás. ¿Por qué blanco? Porque la mayor parte de nuestra existencia está siendo iluminada por el sol, cuya temperatura es blanca, o sea, su color es blanco porque de ahí vienen todos los colores. Entonces la mayor parte de los haces de luz que llegan a la atmósfera son blancos, o sea, fíjense la luz que está entrando de allá afuera, es blanca. Uno a veces lo ve amarillo, pero eso tiene que ver más con la atmósfera, con las nubes, con cuánto polvo hay en el... Sí, aunque el término estándar de industria, en lo que se conoce como daylight, como luz de día, ustedes la van a ver que es 6500. Cuando ustedes pongan este sol en su cámara, que es una forma predeterminada de hacer un balance de blanco, lo que les está poniendo es 6500. La luz blanca, lo que pasa es que cambia dependiendo de dónde estás ubicado en el planeta. Calcúlenla que dependiendo de la hora del día, la nubosidad, cuánto, por ejemplo, saben cuando estamos en periodos de sequía, hay mucho polvo y mucho humo en la atmósfera. Eso hace que la luz sea un poco más cálida. Pero más o menos siempre nos podemos mover entre 5600 y 6500. Entre esos dos números van a conseguir la luz que más se parezca al sol. Si está nublado, vas a tender hacia más frío, porque las nubes hacen más o menos lo mismo que esto, que es que difuminan la luz, pero al mismo tiempo sí afectan el término de la temperatura. Y si estás en una atmósfera, como en un desierto, rodeado de químicas y de materias naranjas, rojizas y amarillas, como la luz choca con todas esas superficies, y cada vez que choca con una superficie amarilla, esa superficie amarilla se traga azul, se traga verde y solo bota amarillo. Por eso en el desierto pareciera que que la luz fuera más amarilla, porque ella ya chocó con la arena, ya chocó con las piedras, está regada por todos lados, y cada vez que choca con algo en ese espacio, ese algo roba azul y lanza amarillo. Entonces por eso pareciera que en ciertos lugares la luz del sol es más amarilla, o en ciertos lugares la luz es más azul. Pero eso tiene que ver ya cuando ella rebota con temperaturas. Por ejemplo, cuando uno está metido en una selva, la luz tiene un tono verdoso, pero es porque todo en esa vaina está robando azules, está robando amarillos y está botando verde. Por eso ustedes graban dentro de un bosque y ustedes van a ver que hay un tono verdoso en la imagen, pero es porque todo está botando verde y todo se está secuestrando rojos, todo está secuestrando azules, todo está secuestrando amarillos. ¿Sí? ¿Entienden entonces esto? ¿Les queda claro? Ok. Entonces, buscamos el blanco porque la mayor parte de las veces estamos siendo iluminados por el sol. Entonces, no quiere decir que siempre vamos a otro punto agregado donde se empieza a complicar. Aquí, si yo tuviera que hacer un balance de blanco, yo haría el balance de blanco para el sol, o sea, para 5600. Pero además tenemos estas luces. Estas luces no son 5600, son luces de neón que tienen un remanente verde. Por eso a ti se te puso medio verde la imagen. Entonces, ¿qué hago yo con eso? Hay varias formas. Puedo apagarlo, por un lado. ¿Qué es un verde? ¿Dónde estamos aquí? ¿Qué es un verde? Un blanco sin magenta. Un blanco sin magenta. Entonces ustedes van a ver muchas veces
que hay bombillos de estos de neón que lo que tienen son filtros magentas. Cuando ustedes quieran entender por qué coño eso tiene un filtro magenta y la luz no es magenta, es porque hay remanente verde, el magenta lo que está aquí es agregándose al verde, lo que sale de ahí es luz blanca. Lo neutraliza. Lo neutraliza. Entonces los colores muchas veces se utilizan para eso. O sea, hay filtros naranjas y azules cuya función es subir o bajar la temperatura. Pero después tiene filtros magenta, cian, amarillos, rojos, verdes y azules. Aquí está el universo completo de los filtros. Tienes estos que se llaman de temperatura y luego tienes los de color. Los de color lo que están haciendo es no la función de acercar un color a una temperatura, no, acercar una temperatura a otra, sino contrarrestar en procura del blanco. Entonces, si tú tienes una luz que por alguna razón te está dando un remanente de X color, te vienes a tu círculo cromático, consigues el opuesto y se lo agregas. ¿Sí? Eso si estás buscando el blanco. Pero si nosotros estamos en una discoteca donde toda la luz es azul, yo no le puedo decir a la cámara, ponme 5600. Yo le tengo que decir, la fuente de color primordial de este espacio es azul. Y porque si yo le digo que es 5600, o sea, perdón, si yo le digo a la cámara que yo voy a usar una luz azul, o sea, fíjense, aquí es donde empieza a ser complicado. Si yo estoy buscando el blanco, yo le digo qué fuente de color tengo. Yo le digo, esta es mi fuente de color, ella me pone el opuesto, los dos se suman, llego al blanco. Si yo estoy en una discoteca donde la luz es azul y yo quiero que se vea la luz azul, yo no le puedo decir a la cámara que yo estoy utilizando una luz azul, porque ella me va a poner rojo entre las dos y entonces yo voy a tener unas lámparas que yo quiero que se vean azules y se van a ver blancas. ¿Me explico? Entonces, cuando no estamos buscando el blanco, o sea, cuando no estamos buscando el 5600, la lógica es otra. Ahí sí, perfectamente, yo le puedo decir a ella, balanceame como si esto fuese el sol. Entonces, lo bueno y lo interesante de balancear a 5600, o sea, yo tengo una prédica. Cuando yo no sé qué hacer, balanceo a 5600. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está acostumbrado a que la mayor parte de los colores nosotros los construimos en nuestra cabeza en base a la luz del sol. Entonces yo siempre le puedo decir a la cámara que me lo balancee a 5600, porque en 5600 lo azul es azul, lo amarillo es amarillo, lo verde es verde, lo magenta es magenta, porque es el centro de todo. Si yo tengo luces amarillas y yo quiero que se vean amarillas, yo no le puedo decir a la cámara, yo estoy con una fuente 3200, porque ella me va a poner el opuesto y va a ser blanco. Si yo quiero que se vea amarillo, yo no puedo balancear a 3200. ¿Me explican ahí? ¿Me entienden? Porque eso es importante. Porque ustedes pueden decir, el profesor me dijo que hay que balancear según la fuente de luz. Entonces ustedes llegan, una cosa que está todo con lamparitas, estos cafés que ahorita tienen estos bombillos súper bellos, todo se ve amarillo. Y usted dice, el profesor me enseñó, yo aprendí en clase de cinematografía que si yo quiero balancear, tengo que saber el color de la fuente, dárselo a la cámara y la cámara me va a hacer el balance. Y ustedes van a hacer eso y el amarillo va a desaparecer. Grave error, porque la atmósfera es amarilla y ustedes quieren que se parezca a eso. Entonces ustedes no le pueden decir a la cámara que están en 3200, porque ella va a hacer 3200 más no sé qué cosa, blanco, y el amarillo de las lámparas va a desaparecer. Ustedes en esos casos le dicen, bueno, vamos a jugar, pues. Empiezan por el 5600, que es su norte, y ya que están en el centro de todo el espectro, que estás aquí, bueno, ahí ves un poco para los lados, o sea, juegas con la cámara hasta que el amarillo que te da la cámara se parece al amarillo de que está ahí. Y como tú no sabes bien, no solamente es la fuente de luz, es la fuente de luz, la superficie con la que está chocando, porque amarillo más madera es una cosa, amarillo más metal es otra cosa, o sea, incandescente más metal, incandescente más madera, incandescente más ventanas donde entra luz de sol, hay mezcla, o sea, casi nunca vamos a estar en un lugar donde lo único que hay es una sola fuente de luz.
Entonces, cuando ya empiezan a haber mezclas, aquí tengo 5600 y aquí tengo 4400, o la apago, o le pongo magenta, o hago una temperatura que va a decir, bueno, te juego un poquito con esta y te juego un poquito con esta. El problema está en que para los seres humanos, nosotros somos mucho más rápidos que la cámara, y yo esa luz y esa luz las integro. Cuando te estoy viendo a ti, que no las estoy viendo a ninguna de ellas, yo las integro. Y yo no veo el remanente verde que esa luz da, porque mi cerebro lo anula. Es como si mi cerebro tuviera estas cosas adentro y automáticamente la elimina. La cámara no puede hacer eso. Entonces, en los casos en que ustedes tienen dos luces que le están generando problemas, ustedes tienen que escoger al menos la principal, ¿sí? Entonces, aquí empiezan los problemas típicos de fotografía. Mi cámara no puede lidiar con dos temperaturas al mismo tiempo porque ella solamente puede trabajar para una a la vez. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer una escena en este salón, ¿cuál creen que sería la luz que ustedes escogieran como la luz principal del salón? ¿La del sol? La de las lámparas. Ok, entonces veamos las dos posibilidades. O sea, veamos los dos problemas. Escojamos que la luz principal de este salón es los neones del techo. Perdón, por el sol que las apagué. Entonces ahora esa es nuestra luz principal. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? No hay suficiente cantidad de luz. Dos, hablando de la cosa espacial, este salón todo el mundo lo conoce con luces que provienen del techo. Aquí ahorita no hay luz que provenga del techo. O sea, yo le tomo una foto a ustedes aquí y es evidente que la luz está viniendo de ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta cantidad de luz. Nos falta digamos, direccionalidad de la luz, tiene que venir del techo. Y nos falta, ya sabemos que los humanos no ven el verde remanente. Entonces, esa luz que es blanca, sin el remanente verde, es solo blanca. Entonces, ¿qué? Ahí ya tengo tres cosas. Ya tengo mi luz solar, perfecto. Ahora yo tengo que lograr que esto se vea igual a con esas luces, pero con luces artificiales. ¿Cuál era el número? ¿El número de qué? De estas 4400. Entonces yo necesito hacer varias cosas. Poner varias lámparas arriba. Es arriba porque no puede ser en cualquier otro lado. O sea, porque la gente está acostumbrada a que, no sé, en las oficinas las luces vienen de arriba, en los salones las luces vienen de arriba, etc. Entonces hay que lograr la espacialidad. Hay que lograr la temperatura, porque además si sabemos que la cámara lidia con una temperatura al mismo tiempo y ya nosotros elegimos una temperatura que es 5600, entonces yo tengo que esa luz tiene que ser 5600, ¿sí? Pero esa luz no es necesariamente la misma que la que viene de afuera, pero tiene que ser una fuente de 5600 y después yo le puedo dar la tonalidad que yo quiera para diferenciarlas. Y lo otro es que me hace falta luz y necesito pues luz, intensidad de luz. Si yo escogiera lo contrario, porque esto es una decisión libre, pues, o sea, ustedes lo hacen dependiendo de lo que tengan a la mano. Si yo escojo que esta es la luz principal y estamos acostumbrados a que esas ventanas siempre están abiertas y ustedes quieren reproducir la atmósfera de este salón con esas ventanas abiertas, pero no pueden lidiar con dos temperaturas al mismo tiempo, entonces tienen que hacer eso, tienen que cerrarlas. Aquí está entrando luz. Una función, algo que se tendría que hacer es taparlas con telas negras. Y yo nunca voy a lanzar un tiro de cámara para allá, evidentemente. Todo lo voy a hacer desde aquí. A ti te agarro aquí, a ti te agarro aquí. O sea, evidentemente para allá no puedo ver. Pero cuando yo te agarro aquí a ti, tú normalmente tendrías luz blanca que te caería en los hombros, detrás de la cabeza, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tengo que agarrar una luz. Si es 3200, tengo que subirla hasta 5600 y ponerla más o menos a la altura donde estarían normalmente las ventanas, con la intensidad en la que normalmente están las ventanas, y entonces te pongo una lámpara a 5600 difuminada, probablemente con baja intensidad, para que tú tengas
manchado el hombro, aquí un poco de blanco, un poco tu cabello, ¿sí? Y cualquiera que no esté viendo la ventana puede reconocer, ahí hay una ventana, aunque no la vea, ¿sí? Pareciera más fácil, en este caso, digo yo, esa sería mi decisión, parece más fácil trabajar escogiendo esta que escogiendo el sol. Pero eso depende de lo que tienes a la mano, porque si las ventanas te están jodiendo mucho y son ese 4 pedazos de ventana, necesitas mucha tela negra. Si lo que tienes es, te sobran lámparas y te sobran filtros y no tienes tela negra y tienes ganchos y tienes rejillas y tienes lo que tú quieras, entonces tú dices anulo el sol, anulo estas y uso estas. Y eso va a depender, o sea, tú puedes llegar a donde tú quieres llegar dependiendo de las herramientas que tengas. Y el camino que vas a tomar lo sacas a partir del tiempo que tengas, porque cada solución toma un tiempo particular. Necesitas unas herramientas particulares, pero puedes llegar al lugar similar. Nunca va a ser igual, pero puedes llegar a un lugar similar. Pero tú dices, ok, ¿con qué cuento? ¿Qué me bueno, las ventanas o las lámparas? Dependiendo de la cantidad de tiempo, dependiendo de los elementos que tenga, tomas una decisión. Porque tú sabes que tú bajas a esto que hay ahorita, que es una mezcla entre esto y esto. Una mezcla de intensidades que vienen unas muy horizontales y unas totalmente cenitales. Tú tienes que reproducirlo. Pero no puedes utilizar las dos al mismo tiempo. Tienes que utilizar una de las reales y la otra reproducirla controladamente, ¿sí? Muchas veces la decisión no es creativa, o sea, siempre es creativa, pero no, digamos así, artística de no, bueno, yo voy a poner unas luces azules, porque muchas veces lo que estás buscando es que este salón se parezca al salón que existe. Otras veces no, porque otras veces vas a estar aquí y quieres hacer creer que afuera hay un mega incendio, ocurrió un apocalipsis, se extinguió el sol, lo que tú quieras. ¿Y cómo sería ese efecto si el sol? Bueno, o sea, sería de noche completamente, pero... O sea, ustedes lo que tienen que entender es que todo fenómeno natural, por ejemplo, todo fenómeno químico, todo fenómeno de lo que sea que produzca luz o que altere la luz, tiene que ser primero, desde el punto de vista del director o la directora de fotografía, entendido por sus cualidades. O sea, entonces pongamos, afuera, qué sé yo, hay un incendio enorme, solo que, bueno, ya hicimos ese ejemplo. ¿Cuáles son las cualidades del fuego? O sea, temperatura, intensidad, hay movimiento, no hay movimiento. Si afuera lo que está es nubladísimo, entonces, ¿qué es lo que hace? Yo tengo el sol que funciona como es mi fuente de luz, pero yo tengo una nube y nosotros estamos aquí abajo. Ahí está mi sede. Entonces, ¿qué va a hacer la nube? Va a funcionar como difusor, o sea, esto que viene aquí bien concentradito, aquí va a llegar en cualquier dirección, o sea, la luz no va a poder estar concentrada. Esas son una de las cualidades de cuando está todo nublado. Tú no puedes ni siquiera ver muy bien de dónde viene la luz, porque la luz viene de muchos lados, porque atraviesa tantas nubes que la luz viene en todas direcciones y además choca contra otras nubes y otras superficies, y finalmente uno está parado aquí y hay veces en que tú lo sabes por costumbre, pero no porque puedas ver la fuente del sol, sino porque está en muchos lados. Lo que se conoce como plenilunio es el momento en que en el horizonte el sol ya está por debajo de la línea del horizonte. Normalmente hace esto, ¿no? Aquí sería el mediodía. Al menos en Venezuela, aquí más o menos como a qué hora está oscureciendo. 7:15, algo así. Eso se modifica como a las 7. Sí. Sí.
Depende de la época del año, pues ya en diciembre a las 6 ya es de noche. Y más o menos también sale como a la misma hora, a las 6 sale el sol. Una cosa que se llama plenilunio es cuando el sol ya está aquí. Sigue siendo más o menos de día, son las últimas horas del día, pero ahora toda la luz del sol va contra la bóveda celeste y de ahí va. Y es el momento donde tú ya no es el atardecer naranja bonito, sino un poquito después que el sol ya no ilumina como desde un lugar, es como que todo de repente es una luz como homogénea, que ya no tiene como direccionalidad. Profe, y por ejemplo, si yo tengo 3 personajes, Ajá. y yo quiero que el de la derecha tenga rojo, el de la izquierda azul y el del medio un cenital en blanco, ¿cómo trabajaría eso? Bueno, lo que seguramente te va a ocurrir es que depende de cómo manejes, espérate. Un poco, o sea, esto es una fracción. Una bien compleja, bien abstracta, bien medio científica, pero como ven es una ciencia bastante sencilla, pues en ningún momento vamos a tener que sacar la raíz cuadrada de una frecuencia para saber suma y resta, a lo sumo multiplicación sin decimales. O sea, bien sencillo. Ok. ¿Alguna otra pregunta habiendo leído, así sean las otras guías? Ajá. ¿Cómo cambia la distancia focal respecto al tamaño o el tipo De sensor. o al tipo de cámara? Ok. Bueno, eso también está fina esa pregunta. Eso es bastante sencillo también. Gracias, Tamara. Es bastante sencillo. Fíjense. Hay diferentes, en esa guía que estabas leyendo, hay varios tipos de sensores. O sea, el tamaño del sensor no es siempre el mismo. Vayámonos a los orígenes del cine. Ustedes han escuchado cámaras de 8 milímetros, de 16 milímetros y de 35 milímetros. Primero dense cuenta que cada una es el doble de la otra. 35 no es el doble de 16, pero es lo más cercano. 8, 16, 35. Eso en primer término. Las razones por las que es 8 milímetros, 16 milímetros, 35 milímetros o cualquier otro milimetraje son razones técnicas de ingeniería. O sea, tenemos que lograr algo que se parezca, o sea, que sea una imagen reproducible, amplificable, que se parezca a los humanos, o sea, muchas razones que dieron porque el estándar de cine fuera 35 milímetros, que es un ancho, es la suma de un ancho por un largo, o sea, de una proporción. Que ahorita no me acuerdo, ahí lo de decir en la guía, es como 24 milímetros por no sé qué, el resultante es 35 milímetros. No me acuerdo un poco el milimetraje de cada uno. Entonces, una cosa es la proporción del sensor. Entonces, tenemos 35 milímetros, luego tenemos 16 milímetros y luego tenemos 8 milímetros. Es el mismo proporción, lo que es que es más pequeño, pero la proporción es la misma, ¿sí? Aquí no es que cabe más información que aquí cabe exactamente la misma información. ¿Cuál es la diferencia? En todo caso es la facilidad con que tú vas a reproducir un negativo de este tamaño en una pantalla enorme o un negativo de este tamaño en una pantalla enorme. ¿Por qué? Porque mientras más grande es el negativo, la proyección puede avanzar más, por lo tanto se puede amplificar más y perder menos calidad. ¿Me explico? Porque el cine, realmente como cine, no nació... ¿Ah?
Los televisores. No, los televisores es otra tecnología. El cine realmente no nació, porque antes de que surgiera el cine, se había ya conseguido la forma de imprimir imágenes en movimiento en un papel, o sea, en una superficie. El cine nació cuando se logró que esa impresión que había quedado ahí se pudiera proyectar para el público. Porque antes de que surgiera la pantalla, tú podías ver cine, pero era una actividad individual. Tú tenías que asomarte a una ventanilla de una máquina y ahí tú podías ver. El cine se considera que nace es cuando todos colectivamente podíamos ver al mismo tiempo. Entonces la proyección de la imagen es fundamental para el cine. Entonces, se llegó a un estándar del 35 milímetros, que es una proporción, no un tamaño. Es fundamentalmente una proporción. O sea, un alto por un ancho. ¿Sí? Ahora, hay muchísimos tamaños de sensores cuya proporción es 35 milímetros. Entonces, tenemos los sensores de la Blackmagic, por ejemplo, si conocen esas cámaras. Esas cámaras tienen un sensor cuyo tamaño es de micro 4 tercios. O sea, es de un formato de 35 milímetros, pero el sensor es súper pequeño. Pero ellos tienen una tecnología donde este sensor tan pequeño, donde cabe la misma imagen que aquí, no va a sufrir cuando se proyecte, porque por más de que sea pequeño, tiene calidad y tiene aguante. Y además estamos hablando ya de proyección digital, es diferente, hay otras consideraciones, etc. Pero es de 35 milímetros, igualito, solo que más pequeño. Hay sensores o películas, hay sensores y películas de 70 milímetros, o sea, está el siguiente tamaño. Es muy difícil de conseguir, o sea, no es algo normal. Si ustedes ven una película, un documental que se llama Baraka, no sé si lo conocen, Baraka está rodado en película de 70 milímetros, o sea, no es que cabe más información, es que cuando no cabe más información en términos de que no cabe una montaña más grande. El plano general no es más grande, no es así. Es que lo que cabe ahí es la misma montaña, pero tienes más información de la montaña, o sea, tienes más espacio. Es como la resolución, exactamente. Es como los píxeles. O sea, entre más píxeles menos se estira la imagen. Exacto. Entonces, en un negativo más grande no es que va a caber más montaña, es que tienes más espacio para que los puntos que componen esa montaña sean más, porque ahora estás más abierto. Entonces, si tenía esta distancia, en esta distancia cabe 20 puntos, en un negativo más grande ahora esta distancia es así, me caben 40 puntos de información. Por lo tanto, mayor definición. Vean, métanse en internet y pongan fotografías de 70 milímetros, claro, son todas pasadas a JPG y lo están viendo en una cámara, pero sí van a ver que hay unas incluso de 140 milímetros, unos negativos de este volado. Vean esas fotos en alta calidad y ustedes van a ver la cantidad de información que tiene, o sea, es increíble la cantidad de información que cabe ahí. Entonces, no me voy a extender mucho aquí porque igual esta va a ser otra clase, cuando ya estemos hablando de sensores y distancias focales. Entonces, hay un montón de tamaños de sensores de 35 milímetros, o sea que respetan esa proporción. Y bueno, hay unos chiquitos, unos más grandes, unos de 70, de 140, de 35, de 16, de 8, pero son 35 milímetros, micro 4 tercios, pero son 35 milímetros. Ahora, en algún punto de la industria digital se dieron cuenta que podían hacer otras proporciones, que no es la de 35 milímetros. Entonces, si este es el de 35 milímetros, esta proporción, pongamos que es la proporción de 35 milímetros, la industria se dio cuenta que podía hacer un sensor que no tuviera estas partes.
Y entonces ahora el sensor que se va a imprimir, o sea, que va a tener imagen, excluye esto. O sea, la imagen ahora es más rectangular, un poco más. O sea, lo que se redujo fue el alto. El ancho es idéntico, pero el alto ya no está. Ustedes han visto que hay imágenes que uno ve donde tiene estas dos barras negras. Eso no tiene que ver necesariamente porque ese sensor fue grabado así, o sea, no porque esa imagen se grabó en un sensor recortado, sino porque después de grabada en 35 milímetros se decidió quitarle esa fracción de información. Cuando tú sabes que vas a hacer eso, cuando tú vas a grabar, grabando en un sensor de 35 milímetros, la cámara te permite, tú le dices, mira, yo voy a grabar en un sensor de 35 milímetros, pero mi película va a ser súper narrow, pues va a ser así súper... Entonces tú le puedes decir a la cámara, y eso lo verás después, que te haga una falsa proporción para grabar para la hora de componer. ¿Por qué? Porque si tú estás grabando con un sensor completo y tú decides, bueno, o sea, si tú vas a grabar con un sensor completo, pero tú sabes que te vas a volar esta información, a la hora de componer, a la hora de grabar, tú no puedes poner aquí el reloj que marca la hora, que va a hacer que el personaje principal se apure y ese apuro va a generar X cosas. No lo puedes poner ahí porque tú sabes que te lo vas a volar. No. Como tú sabes que tú estás grabando completo, pero vas a terminar aquí, tú le dices a la cámara, dame fake, pues, o sea, ponme las barras. Por más de que yo estoy grabando, debajo de esas barras hay información, pero yo sé que luego me lo voy a volar. Pero pónmelas para que yo no cometa el error y yo compongo para este recuadro. No. Bueno, de hecho te reduce la resolución, pero utilizas como la fracción central del sensor, entonces tienes menos aberraciones, o sea, sí puede ayudar. Pero normalmente es una decisión estética. O sea, nadie pretende que esto te mejore la calidad de la imagen, sino que sencillamente te la recorta. Profesor, ¿y qué ganas con eso? Oye, muchas cosas, porque por ejemplo hay muchas películas que lo que se llama el aspect ratio, la proporción, es como así. Y videos musicales, o sea, vean en YouTube que a veces ahorita cada vez más tú pones el video en YouTube y el video en YouTube ocupa solo eso. Me han dicho, cuando descarga las películas, son 4:25. Hay muchas películas que están saliendo así. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tú ganas? Parecerte a las películas que a ti te gustan, por un lado. Pero también tú puedes ver tu material cuando llegas a postproducción y te das cuenta que durante toda la escena que grabaste aquí, nunca te diste cuenta en ese momento, pero se ven los cables, se ve una lámpara. Entonces tú, si ya le vuelas un poquito a una, entonces hay dos opciones: o se lo vuelas a toda la película. Y además lo interesante es que tú puedes hacer esto, o sea, en postproducción, ¿cómo se los explico? O sea, esta es tu imagen, ¿no? Y tú tienes las barras. ¿Dónde está mi otro lapicero? Ando por ahí. Tú tienes las barras. Si yo voy a poner la barra aquí, o sea, la información que esté detrás del marcador no va a estar, no quiere decir que yo estoy anclado a eso, porque yo puedo hacer que yo bajo esta imagen hasta aquí, pero me como el doble abajo. O sea, yo voy a llegar a la misma proporción, pero ya que yo tengo esta parte, es lo que estoy usando, yo esta parte, la verdad es que puede ser, o sea, si esto mide 3, el 3 puede ser esta parte. O puedo reencuadrar. Entonces eso te ayuda porque puedes haber cometido errores de composición, algo pudo haber salido en cuadro que no te gustó,
entonces reencuadras sin perder calidad, porque la otra forma de reencuadrar es ampliar la imagen. O sea, si tú aquí se te vio una lámpara, lo otro que tú puedes hacer es que esto está al 100% y tú le dices, bueno, voy a tener que trabajar al 110.